Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Empezamos con la información. Por fin pasó la reforma tributaria que desató más de una controversia. En muy poco se parece al proyecto inicial del gobierno. Sin embargo, la pesadilla no termina. Desde ya algunos alertan que no se conoce el articulado final, por lo que podría dar paso a un riesgo de nulidad. Michael Buitrago nos amplía esta información. Michael, adelante y buenas noches. Muy buenas noches. Luego de 2 meses largos de discusiones en las plenarias, en las comisiones, se logró aprobar la ley de financiamiento que espera recoger cerca de 8 billones de pesos. No se alcanzó los 14 billones como se pensaba en un inicio, pero con esto el gobierno nacional espera que en los próximos años la economía colombiana crezca más de un 4%. La ley de financiamiento, que pretendía buscar 14 billones de pesos para el presupuesto de 2019, finalmente llegará a los 8 billones. Esto se logró gracias a la sobretasa de renta del 4% al sector financiero, que fue incluido en el Senado. Hoy en plenaria de la Cámara de Representantes inició el debate para ver si se le daba luz verde al 40% del articulado, pero al final se decidió aprobar el texto que venía del Senado y no tuvieron que acudir a la conciliación. ¿Quiénes van a pagar? Los colombianos de más altos ingresos. Los que ganen de 33 millones mensuales en adelante tendrán una mayor tasa de renta. Quienes tengan un patrimonio de más de 5.000 millones de pesos, quienes tienen dividendos en acciones. Se va a hacer una gran normalización para recaudar más ingresos a la DIAN. La sobretasa de renta del sector financiero fue acogido por todo el Congreso. El año entrante pagarán tasa del 37. Estos puntos por 3 años significarán 2 billones de pesos que tendrá que pagar el sector financiero para ayudarnos a cubrir el déficit fiscal y el gasto público. El impuesto plurifásico a las gaseosas y cervezas también quedó definido. Tanto para bebidas azucaradas como para cervezas. En la etapa de los tenderos no va a pagar, porque esperamos que se acojan al simple, y dentro de lo que paguen del simple van a pagar la renta, ese IVA y el impuesto de industria y comercio. Otro artículo nuevo es el que busca gravar el contenido para adultos en las webcam. Donde hay unos impuestos a unas plataformas que venden unos productos para adultos, van a tener un gravamen. También se creó $1 por cada tiquete internacional que se compre. Sin embargo, para las bancadas de oposición, esta ley de financiamiento no cumplirá con su objetivo, porque son malos beneficios tributarios que el propio recaudo. No tenemos el presupuesto financiado, pero sí estamos creando nuevos impuestos. Recauda por un lado 7 billones de pesos, pero por el otro lado a 2020 entrega exenciones a las grandes empresas hasta de 10 billones de pesos. En la Cámara Alta se aprobaron 124 artículos, de los 112 originales de la ponencia, más de 12 nuevos que fueron incluidos. El ministro de Hacienda aseguró que puede dormir tranquilo y que le resbalan las críticas. Además, anticipó, eso sí, recortes para el 2019. Por lo tanto, la siguiente tarea es adecuar la dinámica del gasto del gobierno nacional de una manera continua, firme y seguida. Vendrán recortes para el año entrante, los cuales la arquitectura de esos recortes la estamos construyendo. Red Más Noticias consultó la opinión de un reconocido abogado, quien anticipó que habría un riesgo de nulidad porque no se conoce hasta el momento el informe de todo el articulado y publicado en la Gaceta. Incluso el exvicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que habría faltas de procedimiento y de forma, y que a las demandas que se radicarán contra la ley de financiamiento se sumará la de él en el mes de enero. Luego de este pronunciamiento, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras también se esperaría que en el mes de enero de 2019 nazcan nuevas demandas contra la ley de financiamiento que el gobierno nacional espera ya ponerle la sanción presidencial. Desde el centro de Bogotá, Michael Buitrago, Red Más Noticias. Michael, gracias. Y justamente el presidente Duque acaba de referirse a la aprobación de la reforma tributaria. Dijo que con esta se buscará la formalidad. Ya salió adelante esta ley de financiamiento, que en realidad es una ley de reactivación económica, pro emprendimiento, pro desarrollo empresarial joven, que está presente en las regiones. Vamos a estar semana a semana haciendo la pedagogía en las calles, en las regiones, con los emprendedores y con iniciativas como Milab. Luego, ese cuento de que estamos golpeando el ingreso de los asalariados de clase media no es verdad. Y lo otro, no se está afectando desde ningún punto de vista a las personas de más altos ingresos, sino que les estamos diciendo, contribuyan un poco más con tributación para que podamos generar ese entorno de equidad.
Con la ley de financiamiento solo se obtendrá la mitad del dinero que inicialmente se buscaba y se alivia de manera temporal la falta de recursos para el presupuesto. Y aunque se avanzó un poco en equidad, no convence del todo a los analistas económicos, quienes piensan que vendrá una nueva reforma tributaria antes de lo esperado. Con la ley de financiamiento que aprobó el Congreso se espera recoger entre 7,13 y 7,8 billones de acuerdo a diversos análisis. No es la que se quería, pero es un respiro. De corto plazo parece pues una iniciativa que nos va a dar más recursos, pero ya la estructura de la misma nos va a reducir los ingresos a partir del 2020-2021. De lo que es el impacto en mediano plazo, en donde hemos todavía visto para el 21 y 22 caídas potenciales de ingresos en términos del recaudo tributario. Se trastornó porque los objetivos de haber podido una reforma tributaria adecuada para el país no se cumplieron. Hay quienes consideran que se da un paso importante en materia de equidad porque esta vez los ricos pagarán un poco más. No todos están de acuerdo. Como la progresividad en el impuesto para las personas naturales, también el espíritu de competitividad, de reducir las tarifas para las empresas ha sido muy importante. En esta ocasión se tocó a sectores que en general quedaban al margen de las reformas. El IVA plurifásico para bebidas gaseosas y cervezas también es una idea muy importante, además de equidad frente a otros productos. Sin embargo, la sobretasa transitoria del sistema financiero, el 4%, no es bien recibida por parte de los bancos y se esperan demandas. Sectorialmente, introducir exenciones nuevas va en contravía del espíritu inicial de la reforma, que es tener un estatuto tributario más simple, con tarifas más bajas, pero más homogéneas para todos los sectores. Sobre ese tema, varios analistas dicen que esa sobretasa puede ser ilegal y además un mal mensaje para los inversionistas en general. Lo que genera un poco de miedo es que yo ya pueda elegir qué sectores de manera puntual les puedo cobrar más impuestos. El mensaje al exterior, tanto a calificadores como inversionistas y mercados, no es el más claro. Es sin duda un riesgo de reducción de calificación al mismo nivel en que nos tiene Standard & Poor's, que es el más bajo de los grados de inversión. No creemos, como dicen otros observadores internacionales, que perdamos el grado de inversión en los próximos 12 meses. Cada vez debe ser más progresivo, debe aumentar el recaudo. Hoy en día Colombia tiene un recaudo cercano al 14% del PIB, inferior a países de la región y países de la OCDE. El año entrante a finales o en el 2020 otra reforma tributaria adicional. Siempre las reformas causan polémica y sus efectos en corto plazo se sienten en la economía. El problema es que ese cambio estructural del que muchos hablan sigue pendiente. Mauricio, muy buenas noches. Hola, Paula. La noto entera. ¿Por qué me mira con esa sonrisita? Porque usted me saluda con una voz de resignación. Pues sí, porque sabe que yo esperaba decirle a usted, habemos ley de financiamiento en tono afirmativo. Sí. Ahora con este tema del riesgo de nulidad, no sé si debo dejarlo en interrogación, el habemos ley de financiamiento, pero bueno, más allá de eso, vamos en que se aprobó la ley de financiamiento, lo que quiere decir que el 1 de enero de 2019, en unos cuantos días, pues tenemos que empezar a pagar nuevos impuestos, algunos productos que nos van a salir más costosos. Y queremos escuchar los de la mesa y los televidentes su balance de lo que quedó y sobre todo también su percepción de si esta reforma nos va a permitir no tener que estar pensando en 2 añitos nomás en una nueva reforma tributaria como siempre nos ha venido pasando en el país. Paula, salgamos primero de la discusión de las posibles demandas que vengan contra la reforma. La idea es que la Cámara de Representantes no recibió, todo lo contrario, decidió aceptar el texto que había sido aprobado en el Senado de la República, cosa que es perfectamente viable y perfectamente legítima, y por lo tanto quedó aprobado ese texto. Punto y aparte. El problema es que el texto no existía. Por lo tanto, la Cámara dijo, sí, yo acepto lo que aprobaron en el Senado, pero no conocían un texto definitivo de lo aprobado en el Senado y eso habría constituido en estas condiciones un vicio de trámite, que sería el vicio de trámite que sería demandado por distintas personas, incluidos, entre otros, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y ex candidato presidencial. Habrá que ver en enero qué se termina decidiendo sobre eso, pero digamos que esa es la nota de pie de página que queda y el asterisco que queda frente a esta reforma. Reforma que esencialmente conserva los principales lineamientos que fue adquiriendo en las últimas semanas, no aquellos originales que planteó el gobierno cuando aspiraba a recoger 14 billones de pesos y cuando hablaba de ampliar el IVA al 75% o al 80% de la canasta familiar y devolverle el IVA a los más pobres. Todo eso quedó atrás. ¿Qué quedó sobre la mesa? Gravar patrimonios altos, gravar ingresos altos, estas dos cosas en las personas, gravar dividendos,
que también afecta a quienes viven de los dividendos que reciben de acciones. Gravar las remesas de utilidades de empresas que remiten utilidades al exterior. Ponerle una sobretasa a la renta de los servicios financieros, de las empresas dedicadas a los servicios financieros. Esas 5 cosas son las principales fuentes de ingreso, 2 de ellas concentradas en las personas más ricas, otras concentradas en lo que se recibe de las rentas de las empresas y otras concentradas en los ingresos que tiene el sector financiero, que es un sector próspero, no por ello tendría que ser gravable, pero así termina siendo. A cambio de eso termina dándole unas gabelas a partir del año entrante a distintos sectores empresariales, a todas las empresas en general, lo cual está bien porque le reduce paulatinamente el impuesto de renta a las empresas, permitiendo de esa manera que adquieran cierta competitividad, se dinamice la economía, ojalá así sea, y genere mayor nivel de ingreso y de empleo. Hasta allí todo bien. Pero fuera de eso, le da otras gabelas adicionales a mega inversiones, a empresas del sector hotelero, a empresas del sector agropecuario y a un algo indefinido que se denomina economía naranja, que han tratado de precisarlo, de limitarlo y tratar de alinderarlo, pero ha quedado ahí medio difuso. La gente se pregunta, si ya no estamos recogiendo los 14 billones de pesos que estábamos tratando de recoger, sino 8 billones, casi de 8 billones, ¿por qué conservar tantos beneficios y tantas gabelas para tantos sectores, algunos de ellos más o menos indefinidos? La respuesta no aparece por ningún lado. Lo grave no es que no haya respuesta en este caso sí, en otro no. Lo grave es que con esas gabelas que se empiezan a dar, ustedes van a encontrar algo que decían los analistas que consultamos, que el año entrante la reforma termina dando un neto positivo en términos de ingresos, lo que ayuda a tapar el hueco fiscal, a cumplir con la regla fiscal y a mantener más o menos tranquilas a las calificadoras de riesgo internacionales, pero después, en el año 2020, con mayor seguridad en el 21 y después en el 22, empieza a dar ingresos negativos, es decir, empieza a quitarle ingresos al Estado en lugar de dárselos. ¿Por qué? Porque le da gabelas a unas empresas, a otras, a unos sectores y a otros. Con todo terminamos con una reforma que ayuda a pasar el año entrante, pero por allá en septiembre y en octubre no se les haga raro que estemos discutiendo los términos de una nueva reforma tributaria en que no sé qué y si sé cuánto y bla, bla, bla. Es decir, tapando un huequito para volver a destaparlo y volverlo a tapar. Así quedamos pendientes de lo que dice Paula, y es ver si en enero termina cayéndose esto por vicios de trámite o no. Por ahora, pues pasemos hasta final de año. Y la idea de incluir una prima para la canasta familiar tiene trabada la negociación del salario mínimo, así lo afirmaron algunos gremios que se reunieron con el presidente Duque. Durante la reunión en la Casa de Nariño, los empresarios adjudicaron supuestas trabas en el proceso de negociación del salario mínimo al proyecto del senador Álvaro Uribe, que busca dar una prima extra a los trabajadores que devenguen hasta 3 salarios mínimos. Esto genera una gran incertidumbre y no nos deja proponer de pronto cifras mucho más conciliadas. Genera un ruido muy grande porque de alguna forma nos ha trabado, digamos, la negociación en términos de no poder nosotros seguir adelante al no saber realmente cuál sea la remuneración que tengamos que asumir. Según los empresarios, el compromiso del pago de una prima adicional no solo limita su propuesta de incremento del salario, sino además podría desincentivar la contratación formal. A medida en que uno tenga estos proyectos que tan inflexibles, generan un incentivo a la informalidad muy grande. Nuestro segmento tiene un costo sobre la nómina de un 56%. Esta prima, en caso de ser aprobada, estaríamos hablando de un 60% sobre el valor total de la nómina. El sector también se pronunció sobre algunos aspectos de la reforma tributaria aprobada por el Congreso y la sobretasa al sector bancario. Aparecieron algunas cosas, digamos, sorprendentes, como por ejemplo la sobretasa al sector financiero que sin duda, digamos, va a generar una diferencia importante entre ese sector y el resto de la economía, quizá inclusive tenga algunos problemas de constitucionalidad. Mañana, empresarios, centrales obreras y gobiernos se sentarán a la mesa para intentar conciliar el salario mínimo. Una corte del Distrito Sur de la Florida negó nuevamente la libertad bajo fianza al condenado exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias al resolver la solicitud que había sido elevada por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. La Corte rechazó la petición del embajador colombiano en la que señalaba que el gobierno nacional apreciaría la pronta implementación de libertad bajo fianza del exministro de Agricultura para que éste pudiera estar con su familia, en especial en épocas navideñas. En la carta que había sido enviada a Christopher J. Smith, director de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el embajador Francisco Santos
Además, señaló que Andrés Felipe Arias no representaba ningún riesgo de huida y que la solicitud era motivada por razones humanitarias. En respuesta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tuvo en cuenta a la propia Corte Federal, señalaron que la solicitud del gobierno colombiano no era relevante, más cuando Arias salió del país tras ser condenado a 17 años de prisión. Un juez del sur de la Florida abrió nuevamente la posibilidad de que testigos hablen en la corte a favor o en contra de Andrés Felipe Arias para determinar si existe algún riesgo de que se fugue del país. Hablamos con Catalina Serrano, esposa del exministro de Agricultura. La familia de Andrés Felipe Arias dice estar optimista a pesar de haber recibido un nuevo fallo en su contra. El juez de la Corte de Distrito Sur de Florida, James Lawrence King, negó una vez más la solicitud de fianza al exministro de Agricultura, condenado a 17 años de prisión en Colombia por el caso Agroingreso Seguro, y quien se encuentra recluido en una cárcel de Miami, mientras apela su caso de extradición. Pero la negativa del juez vino acompañada con una nueva oportunidad para la defensa. Pienso que se abrieron puertas que estaban cerradas. Nosotros no esperábamos ni siquiera tener una audiencia en diciembre, esto no estaba planeado. Entonces todo lo que ha pasado para nosotros es ganancia. Catalina Serrano le confirmó a Red Más Noticias que el equipo de abogados del exministro trabaja en el listado de testigos que llevará a esta nueva audiencia, que se celebraría en enero de 2019, y que esperan que el juez le otorgue la fianza. Además, sigue firme en su posición de que Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia en Colombia, fue víctima de persecución política en el gobierno de Juan Manuel Santos. La carta del embajador Francisco Santos y la moción de la defensa buscan que Andrés Felipe Arias salga bajo fianza, pero no libre. Todavía su proceso de extradición avanza y una instancia apelatoria tiene curso en un tribunal de Atlanta. Ahí se espera que dure el proceso entre 1 año y 1 año y medio. Desde Miami, Juan Camilo Gómez, Red Más Noticias. Bueno, Mauricio, pues no le pareció para nada a la justicia norteamericana esta carta enviada por el gobierno colombiano, la contestó rápidamente y ya todos ustedes pues saben cuál fue la respuesta. Sin embargo, sí se queda uno pensando qué sigue entonces ahora en el proceso para el exministro, porque la esposa que ustedes ya la veían, pues dice que se abre una nueva puerta, la esposa del ministro Arias, del exministro Arias, pero en esa carta de la Corte también dan a entender que la extradición va a llegar más pronto de lo que estábamos esperando. Hay señales encontradas, Paula. Recordemos que el exministro Andrés Felipe Arias fue solicitado en extradición por la Corte Suprema de Justicia después de condenarlo y que él se fuera para Estados Unidos, más o menos en el 2014. Año 2017, un juez termina diciendo, sí señor, se autoriza la extradición de nuevo para Colombia. Inmediatamente él interpone un habeas corpus, un recurso de habeas corpus, que lleva a esta jurisdicción de Atlanta, como nos decía nuestro corresponsal, a que revise si el proceso se ha desarrollado adecuadamente desde el punto de vista judicial, y ahí está, esperando a ver si el sistema judicial de Estados Unidos confirma lo que dijo un juez y es que debe ser extraditado a Colombia, o termina diciendo este proceso tuvo algún tipo de irregularidad y por lo tanto no debería ser extraditado a Colombia. En ese contexto viene la solicitud del gobierno colombiano a través del embajador Francisco Santos, una solicitud que ayer nos sorprendía. Y todos decíamos, pues alguna señal debe tener el gobierno para lanzarse a hacer semejante solicitud, alguna señal de que efectivamente va a tener acogida. Como dice Paula, menos se demoraron en mandar esa carta que en responder el sistema judicial de Estados Unidos diciendo un par de cosas importantes. La primera de ellas, no se deja bajo fianza, no se deja salir bajo fianza Andrés Felipe Arias, argumentando entre otras cosas que si en algún momento ya se fue de Colombia cuando había sido condenado, ¿quién garantiza que no se vuelva a ir de alguna jurisdicción en este proceso en el que están dando? Ese recorderis no sobra dentro del proceso. Pero lo segundo que dice es algo que mencionaba Paula, termina diciendo, menos aún que su extradición es inminente. Una frase bastante contundente proviniendo del sistema judicial de Estados Unidos diciendo como que ya se viene la extradición de Andrés Felipe Arias. Ante esa frase parecería que no habría ninguna luz de esperanza, salvo porque el juez, otro juez, ha terminado convocando una nueva audiencia en enero para oír nuevos argumentos, entre ellos la carta del gobierno colombiano, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ustedes saben que un par de semanas atrás terminó diciendo que el exministro Arias merecía una segunda instancia en Colombia y por lo tanto no había tenido un trato correcto. Entre unas cosas y otras, parecería que la carta dice no sale
eso lo dijo con toda certeza, y ya se viene la extradición. Pero esta nueva audiencia en enero puede abrir ciertas puertas para que haya nueva evidencia en el proceso. Habrá que esperar un ratico más y le queda a uno en todo caso la inquietud de cómo fue que el gobierno colombiano se lanzó a hacer semejante solicitud de manera formal sin tener certeza de que se la iban a recibir adecuadamente. Dicho de otra manera, se lanzó contra la pared y se pegó bien duro, y mientras tanto, pues la Cancillería no aparece. Aparece el protagonista, que es el embajador de Colombia en Washington, y por supuesto todos mirando dónde está el canciller. Como les contábamos ayer, desde hace 10 días una familia venezolana residente en Cali está a la espera de que uno de sus allegados resucite, pero hoy la Secretaría de Salud ya les dio un ultimátum para que sepulten al joven lo más pronto posible. César Alexis Blanco cumple hoy miércoles 10 días de haber sido asesinado a tiros por varios jóvenes en la esquina de su casa ubicada en el barrio Puertas del Sol, oriente de Cali. Su padre, venezolano, pastor cristiano e integrante de la fundación denominada Cueva de Adulán, insiste en que su hijo volverá a tener vida con el fin de cumplir una misión en el mundo. Y aquí estamos, aquí esto no se siente como un velorio, no se siente como que hay un difunto, se sabe que hay un féretro ahí y si te asomas hay un cuerpo, pero se ve diferente, o sea, se siente diferente, porque aquí lo que está es la presencia de Dios. Otros pastores integrantes de esta misma comunidad religiosa señalan que la resurrección del joven venezolano asesinado está cerca. Por eso dicen que aún no debe ser sepultado. Él viene con un mensaje específico para toda la juventud. Toda la juventud, las personas que están en la droga, que hay un Dios vivo, que verdaderamente hay un Dios que vive. Esta mañana una delegación de la Secretaría de Salud de Cali fue a la vivienda donde es velado el joven fallecido. En un acta de compromiso firmada por ambas partes, quedó estipulado que el cuerpo debe ser enterrado en las próximas horas. Hoy desplazamos a los técnicos de saneamiento, desplazamos un equipo psicosocial y nos estamos acompañando de Seguridad y Justicia y la policía. La intención clara es que el cadáver debe ser sepultado lo más pronto posible. Los vecinos consideran también que la situación ya se salió de las manos de la familia y se volvió un problema comunitario. Sí, que lo entierren porque por los niños, por la salud, por si llega a pasar algo, pero en nada nos está perjudicando. Mientras el cuerpo es llevado por fin a un cementerio a darle cristiana sepultura, continúan orando y cantando alrededor del ataúd, donde este reposa, confiando en que de un momento a otro por fin resucite, como le fue revelado por Dios, según ellos manifiestan. Bueno, pues esta situación, Mauricio, con todo el respeto para su familia, es muy difícil de entender, pero también sorprende mucho ver la convicción con la que hablan sus familiares acerca de que él va a resucitar. ¿Realmente lo están creyendo así? Ojo, Paula, a esta balanza. En un plato de la balanza, muy lamentable el asesinato de este muchacho. Claro. Muy lamentable la suerte que sufren o que viven muchos venezolanos que han pasado la frontera y que se ven sometidos a rigores, a ataques, etcétera, etcétera. Toda esa situación muy lamentable. Además de eso, en este mismo plato de la balanza tenemos el que en Colombia hay libertad de cultos. Es decir, si esa familia cree que ese muchacho va a resucitar, tiene todo su derecho y tiene el respeto de la Constitución para creer que así va a ser. Yo personalmente creo que una resurrección, no en el más allá, no en otra vida, no en un ambiente figurado, sino aquí en la tierra, pues poquiticas se han visto, si es que se ha visto alguna, y cada cual de ustedes tendrá su propia respuesta de acuerdo con su propia religión. Pero se respeta también que piensen eso porque hay libertad de cultos y si así lo quieren creer. Y si esta cueva de Adulam piensa, no estoy inventándome un nombre, así se llama la religión dentro de la cual este pastor cristiano está profesando, piensa que así es, todo eso en este plato de la balanza. En el otro plato de la balanza, los derechos de la comunidad que son defendidos por la Secretaría de Salud. Y no los derechos a que no me gusta esa de iglesia, no me gusta ese señor, no me gusta. No, derechos de salud pública. Un cuerpo insepulto, un cuerpo ya de un fallecido insepulto durante 8, 9 y 10 días empieza a constituirse en un problema de salud pública. No era la primera vez que iba a la Secretaría de Salud a visitar ese velorio, era la segunda vez que iba y ya esta vez dijo definitivamente hay que sepultarlo. Entre una cosa y otra se defienden los derechos de la comunidad e incluso los que profesan y los que siguen esta cueva de Adulam, esta pequeña iglesia o gran iglesia, o díganle ustedes como quieran, esta iglesia, tendrán que pensar que incluso, habiendo sido sepultado el cadáver, si va a resucitar, que resucite. No sé qué pensarán al respecto, pero entre estos dos derechos priman los derechos de la comunidad.
Una fotografía revelada por la revista Semana es una de las pruebas que Estados Unidos tiene en contra del ex jefe guerrillero Jesús Santrich. La imagen supuestamente corresponde al momento en el que Santrich negociaba el envío de 10 toneladas de cocaína a Norteamérica. La imagen corresponde a una reunión que supuestamente tuvo lugar en febrero de este año, la cual fue grabada en video por un agente infiltrado. En la reunión supuestamente se habían ultimado los detalles del envío de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos en una operación que presuntamente Jesús Santrich y el cartel de Sinaloa de México llevaban planeando hace varios meses. En la imagen se puede ver en la parte superior de la mesa al ex jefe guerrillero, acompañado a la derecha de Armando Gómez España y Fabio Younes Arboleda. Sentado al otro lado de la mesa se ve a Marlon Marín, sobrino del también ex jefe guerrillero Iván Márquez. Recientemente, desde su lugar de reclusión, Jesús Santrich había señalado que no conocía a Armando Gómez España y a Fabio Younes, y que incluso estaría dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo. Pocos días después de la entrada en vigencia de la ley seca en Corabastos, se sigue vendiendo licor. A plena luz del día es posible comprar y consumir bebidas alcohólicas dentro de la central mayorista. Exclusivo Red Más Noticias. Pese a que la administración del alcalde Peñalosa insistió en que la medida se adoptó para reducir el índice de riñas en Corabastos, la medida parece no haber surtido efecto porque en la práctica violar la ley seca es pan de cada día. ¿Una paquita de cerveza? Sí. ¿Cuánto vale? 74. 74, dame. En varios establecimientos comerciales al interior de la central mayorista es posible comprar bebidas alcohólicas sin ninguna restricción y sin mayor problema. Estas imágenes demuestran que cualquier persona puede comprar, por ejemplo, cerveza sin que le alerten de que podría violar la norma. Inclusive, tal como se puede ver en esta imagen, quienes venden el licor expiden la factura correspondiente. Pero esa es la menor de las preocupaciones. Tal como ustedes lo pueden ver a plena luz del día, sin vigilancia de los guardas privados o de la policía, es posible consumir licor, en este caso una cerveza importada, aquí en el interior de Corabastos. De hecho, decenas de comerciantes aseguran que los trabajadores de Corabastos ingieren alcohol mucho más que antes, pese a la ley seca. La gente ahora, los coteros los llevan simplemente a las bodegas y la toman en las bodegas, no pagan música, no pagan mesera, pero les sale más cómodo. Red Más Noticias tuvo acceso a varios videos aficionados en los que se registra no solo cómo se comercializan bebidas alcohólicas, sino además cómo las consumen en diversos establecimientos. Mientras tanto, las cafeterías y locales que se dedicaban a vender cerveza y aguardiente, por ejemplo, y que fueron cobijados por la prohibición, ya enfrentan problemas económicos. Los que pueden abrir es para la venta de tinto, pero solo lo puede manejar una persona, el resto de las personas desempleo total. Red Más Noticias intentó hablar con el gerente de Corabastos para escuchar su versión. Según su oficina de prensa, no nos pudo atender porque está en una reunión en el Ministerio de Agricultura. También consultamos con el secretario de Seguridad del distrito, Jairo García, pero no tuvimos una reacción al respecto. Pues es muy decepcionante, Mauricio, que esto esté pasando y debería, la verdad, decepcionarnos a todos como país, ¿sabe? Porque si bien los comerciantes del sector ya se han manifestado, no propiamente de forma pacífica, que no están de acuerdo con la medida, lo que usted quiera, que se pueda comprar a plena luz del día, no solamente una botellita de cerveza, sino toda la caja completa, pues habla de cómo nos pasamos por la faja todas las leyes, de cómo nos burlamos de la autoridad, de cómo aquí las normas no se cumplen. Paula, un pequeño ABC para los televidentes que nos ven fuera de Bogotá. Las UPZ son las divisiones zonales de la ciudad de Bogotá, de la capital. La UPZ de Corabastos no solo tiene a Corabastos, la principal central de abastos del país, sino además abarca el barrio El Amparo y el barrio María Paz, y es una UPZ que tiene los mayores índices de criminalidad, por lo menos en homicidios, en riñas y en lesiones personales de Bogotá, después de la UPZ de Kennedy. Y en términos relativos a su población, terminan siendo indicadores bastante altos en riñas, en homicidios y en lesiones personales. Un juez hace ya bastantes meses, terminó diciendo el distrito tiene que tomar medidas para garantizar que se recupere el espacio público en esa UPZ y para garantizar los derechos de la comunidad en esa UPZ en general relacionados con la seguridad. Y con base en esas cifras, el distrito tomó la siguiente medida. Desde diciembre 11 y durante 90 días regirá la ley seca en la UPZ. Publíquese y cúmplase.
Cúmplase, punto y aparte. Está rigiendo desde hace 8 o 9 días y vean ustedes lo que está pasando. Nuestro reportero llega, lo que pasa es que es un reportero serio y por eso agarra la caja y se la termina llevando para otro lado y apenas amaga a tomarse su cerveza, porque no se la debería tomar. Él termina saliendo con su tremenda caja de cervezas delante de todo el mundo, de las autoridades, del que miraba por aquí, del que miraba por allá, ni un policía a la vista, tratando de buscar las reacciones de las autoridades distritales y nada de nada. Parecería que existe incluso la denuncia de competencia desleal de alguno de los que sí cumple. No pagan música, no pagan no sé qué, no pagan derechos de Saico y allá están vendiendo en esa bodega. Pues entre ellos mismos están mostrando cómo hay unos beneficiados, otros perjudicados, unos que tienen algún tipo de coronita que quién sabe si se la darán las mismas autoridades de Corabastos, pero el hecho es que semejante cosa, fallo judicial, medida del gobierno distrital, etcétera, etcétera, 90 días y no pasó nada de nada. Ni siquiera pasó que se tomara la cervecita al reportero. El Gaula de la policía entregó más detalles del secuestro de Melissa Martínez García, la sobrina del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. En unas condiciones inhumanas, la joven estuvo en cautiverio por más de 100 días. Como lo revelan estas imágenes, las condiciones en las que estaba Melissa Martínez eran inhumanas. Por cerca de 4 meses estuvo en esta cueva. Según las investigaciones, tenía 3 anillos de seguridad por parte de los delincuentes. Y durante estos 117 días, pues lo que se hace es trabajar con inteligencia electrónica, realizar unos seguimientos, unas vigilancias, identificamos los actores materiales y desde ahí con los seguimientos llegamos a establecer quién fue el financiero de esta actividad criminal como es alias Tavo, también quiénes eran los intelectuales, como alias Rigo. Alias Rigo o Alacrán, como se le conoce, era un paramilitar que estaba acogido a la Ley de Justicia y Paz y hace 2 años consiguió su libertad. Solo pagó 9 años con dicha ley. Se dedicó precisamente a articular la capacidad criminal de unos individuos que pertenecieron a la guerrilla, a la FARC en su momento, que pertenecieron a la guerrilla al ELN y que también utilizaron delincuencia común para realizar este hecho. La Policía Nacional dará una recompensa de 100 millones de pesos a las personas que ayudaron con el paradero de Melissa. A partir de eso, con fuentes humanas, llegamos a la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, una zona inhóspita. En este importante operativo se hicieron 17 allanamientos y se realizaron 14 capturas. Y atención a esta cifra, los venezolanos que se alojan en Colombia podrían llegar a 2 millones a finales del próximo año, así lo reveló un informe de Migración Colombia. Alrededor del territorio nacional se encuentran más de 1.102.000 ciudadanos venezolanos, una cifra que aumentó en un 7% en comparación con el mes de octubre de 2018 y que podría continuar en ascenso el próximo año, así lo informó Migración Colombia. Si las cifras siguen como van hasta hoy, podemos estar hablando que a finales del próximo año podríamos tener 1.800.000, 2 millones de hermanos venezolanos en nuestro país. Por otro lado, son 663.000 los venezolanos que se encuentran de manera regular en Colombia, equivalente al 57% de la población total en el país, mientras el 16% está en el proceso de regulación. Como autoridad migratoria queremos identificarlos en beneficio no solamente del país y de Colombia, sino también de todos y cada uno de los extranjeros. Sin embargo, Colombia también se ha convertido en un lugar de tránsito, ya que durante este año más de 943.000 ciudadanos del vecino país han abandonado el territorio, el 73% de ellos por Rumichaca en Ipiales, con destino a Ecuador. Y es momento para la información internacional. Estados Unidos contempla la retirada completa de sus tropas en Siria. La decisión anunciada por Trump busca sacar a los 2.000 soldados en terreno pese a la oposición del Pentágono. En varias oportunidades, Donald Trump se refirió a concluir la campaña contra el autodenominado Estado Islámico y cuestionó el valor de las misiones militares en el extranjero. Así lo aseguró a través de su cuenta en Twitter. Hemos vencido a ISIS en Siria, la única razón para estar ahí durante la presidencia Trump. Así, Trump busca acabar las acciones militares de más de 4 años encabezadas por Estados Unidos contra ISIS, la organización terrorista que Donald Trump considera derrotada.
Una decisión con la que el Pentágono no está de acuerdo, argumentando que la iniciativa dejaría solos a los aliados kurdos de Estados Unidos en Siria y que podrían quedar bajo la mira de una nueva ofensiva militar. Después de publicado este tuit de Trump, el vicepresidente Mike Pence se reunió con el secretario de Defensa James Mattis junto a funcionarios que intentan detener la retirada de tropas. Algunos consideran que un cambio tan radical puede ser luz verde a un avance de tropas extranjeras. Creen que países como Irán y Rusia podrían lanzar una avanzada y aumentar su influencia en la zona. ISIS ha perdido aproximadamente el 90% de su territorio en Siria e Irak, donde las tropas estadounidenses están trabajando con milicias formadas por soldados kurdos. Estados Unidos tiene tropas listas en Irak preparadas para lanzar un ataque en Siria en caso de llegar a ser necesario. Según la más reciente información ofrecida por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, ISIS asesinó a más de 700 prisioneros en el este de Siria. El retiro de tropas era una de las principales promesas de campaña de Donald Trump. Según la Casa Blanca, el plan ya está en marcha y esperan que todo el personal estadounidense del Departamento de Estado sea evacuado de Siria en 24 horas. El resto de las tropas esperan que sea en un periodo entre 60 y 100 días. Hay tensión entre Argentina y Nicaragua después de que ambos gobiernos decidieran retirar a sus embajadores. La crisis en el país centroamericano y también la aparente violación de una actriz en Managua serían los detonantes. Mediante una resolución emitida por el gobierno de Mauricio Macri, Argentina decidió retirar a su embajador en Managua, Marcelo Felipe Valle, y ordenar su traslado a Buenos Aires. El diplomático había recibido fuertes críticas por la defensa de la actriz Thelma Fardín, conocida por su papel de Josefina en la serie de televisión Patito Feo, y quien recientemente demandó por abuso sexual a su colega Juan D'Artés. El embajador aseguró en su momento que Fardín debió haber interpuesto la demanda en Argentina y no en Managua, en donde ocurrió el aparente abuso en 2009. Sin embargo, el gobierno de Macri explicó que dicha decisión fue tomada debido a que el diplomático ya llevaba 7 años ejerciendo esa función, pero dejó claro que evalúan no volver a enviar embajador hasta tanto no cese la violencia y la represión por parte del gobierno de Daniel Ortega. De hecho, Argentina, junto con otros gobiernos de la región, emitieron un pronunciamiento en contra del régimen sandinista por reprimir las protestas en su contra desatadas en abril de este año, lo que hasta el momento deja más de 500 muertos. Ese pronunciamiento al parecer no cayó bien en Managua, por lo que decidieron retirar de Buenos Aires hasta nueva orden a su embajador José Luis Villavicencio, quien ocupaba ese cargo desde el 1 de marzo de 2016. En Brasil, el presidente del Tribunal Supremo suspendió una orden que había emitido un juez y que pudo haber dejado en libertad al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El encarcelado Luis Ignacio Lula da Silva vivió este miércoles 19 de diciembre las dos caras de la moneda. Por una parte, el juez del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurelio Melo, emitió un fallo según el cual los condenados en segunda instancia como Lula no podían estar privados de su libertad hasta tanto no agoten todos los recursos a los que tienen derecho o hasta que no los condenen de forma definitiva. Esa posibilidad generó entusiasmo entre los simpatizantes del Partido de los Trabajadores, quienes llegaron a la sede de la policía de Curitiba, lugar en donde el ex jefe de Estado permanece recluido para aguardar su salida. Sin embargo, se quedaron con las ganas de celebrar, ya que al finalizar la tarde, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Antonio Díaz Toffoli, suspendió el fallo que había emitido el juez Melo y dejó sin efecto la orden que estuvo a punto de poner en las calles a Lula da Silva. La Mansión Planas, una de las casas patrimoniales más importantes del norte de Bogotá, será movida varios metros dentro de un proceso de restauración. La historia del predio es como de película. Esta es la Mansión Planas, la bella casa ubicada en la calle 85, abajo de la carrera séptima, que siempre soñó su propietario, el ciudadano ecuatoriano Miguel Planas. El escogido para construirla fue el arquitecto Alfonso Noguera Corredor, quien se inspiró, por pedido de su cliente, en la película Lo que el viento se llevó. Allí se realizaron en el siglo pasado suntuosas fiestas e incluso sirvió para recrear la casa de la famosa familia Reyes. Además, la chimenea es igual a la de la sala oval de la Casa Blanca.
En los años 70, la mansión fue adquirida por el Club Médico de Bogotá, que tomó la decisión de intervenirla para mantenerla como bien de interés cultural. Por ello, se correrá algunos metros de su sitio original. Esta operación se ha realizado con edificios como el de Cudecom en la calle 19 y con casas como la de Santa Clara, que fue llevada de la séptima con 119 al Cerro de Monserrate. Sin embargo, esta será la primera vez que un bien de interés cultural se ha movido de esta forma. El proceso se realizará el próximo año. Bien, llegamos así al final de esta emisión. Recuerden, mañana desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arismendi, Juan Lozano y todo el equipo periodístico que hace parte de esta alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión. Que descansen y nos vemos mañana.